Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy como cada jueves y estamos en Génesis capítulo 44, versículos 18 al 34, que es donde termina el capítulo. Vamos a orar. Gracias Señor, te damos por tu bondad, gracias por tu poder, tu fidelidad, tu amor con nosotros, gracias por tu misericordia cada día, gracias porque somos tus hijos y podemos disfrutar de todo lo que tú nos das y también de cómo tú nos guías por medio de tu palabra. Y queremos cada día ir a tu palabra para aprenderla, para entenderla y para que también, como en este devocional, tú hables a nuestras vidas. Gracias porque todo lo bueno viene de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en la historia de José todavía, está allá en Egipto y están los hermanos, aún con la culpa por su pecado, con José, que lo terminaron vendiendo como esclavo, que lo quisieron matar, conocemos toda esa historia, y cómo Jacob, el padre, había sufrido lo indecible ante la muerte de su hijo, y es un sufrimiento muy grande que la Biblia trata de alguna manera dar a conocer, y lo va a repetir aquí, en un grado. Lo primero que tenemos que saber es que todo lo que está pasando en este texto está en el control de Dios. Y es como, oye, obvio, se nota, sí, claro. Pero también todo lo que pasa en tu vida y en la mía está en el control de Dios. Todo lo que pasa en la iglesia está en el control de Dios. Lo que pasa en tu familia. Y cambiamos la palabra control por propósitos, que son soberanos en el Señor. Todo lo que Dios está haciendo tiene propósitos. Y Él usa lo bueno y lo malo para cumplir sus propósitos. Para salvar personas, para que una vez habiendo salvado a esas personas, como el caso nuestro, podamos crecer en el conocimiento de Él, en su bondad, y que nuestro corazón sea cambiado más y más a la forma de Él, que podamos amar como Él ama, que podamos amarlo a Él primero, que podamos tener un corazón bondadoso, que ante alguna decisión o una duda lo busquemos a Él primero para no caer en tentaciones, etcétera. Y podemos seguir hablando del tema y toda la Biblia va a hablar de eso, en especial en el caso de la iglesia, las cartas que están allá en el Nuevo Testamento. Pero esta historia está hablando exactamente lo mismo porque Dios no cambia. La obra de Dios tampoco cambia. Y nos usa a nosotros. La pregunta es cómo. Y aquí va a mostrar básicamente dos ideas, por lo menos lo que yo vi en mi devocional, respecto de cómo voy a ser usado por el Señor. Y el cómo depende de de la decisión que yo haya tomado. ¿Ok? Ese es el fondo de este devocional. Depende de lo que tú decidas, es cómo Dios te va a usar. Y a veces va a ser algo que nos guste y a veces algo que no. Me explico. Estamos en el caso de que José decide tomar como siervo o dejar separado de la familia a Benjamín. Y eso va a ser un golpe muy duro para Jacob y lo expresa de alguna manera Judá. Ahora, ¿qué está pasando acá? José está probando a los hermanos y la prueba que les está haciendo tiene que ver exactamente con lo que ellos hicieron con José. Les va a dar la libertad. O sea, ustedes pueden quedar sin ningún problema siempre y cuando dejen a Benjamín, que Benjamín pague el precio. Entonces los hermanos podían decir, bueno, aquí podemos seguir viviendo tranquilos y que Benjamín pague el precio, como lo hicieron con José. Y es una tentación. Pero como ya habían pasado por eso, sucede lo que sucede. Dice en el 18, entonces Judá se acercó a él, a José, y dijo, ay Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Y él solo quedó de los hijos de su madre. Estamos hablando ahí de Raquel. Y su padre lo ama.
Interesante la explicación. Ahora, ellos habían considerado muerto a José. Lo dieron por muerto, sabiendo que lo habían vendido como esclavo, lo dieron por muerto. Y a veces uno hace, cuando está con una culpa de algo, de alguna manera tiene que arreglarse la vida, por decirlo así, diciendo, bueno, esto ya pasó, murió y no lo veo más, y sigo adelante. Pero el pecado siempre permanece, y las consecuencias del pecado están ahí. Y Dios la va a sacar a flote en algún momento, y nos vamos a preguntar, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué ahora estoy en esta situación? Y pensemos en los hermanos de José. No tenemos escapatoria, no tenemos solución. Estamos apretados por las circunstancias. Y esa es una de las formas en que Dios va a obrar en sus propósitos en cada uno de nosotros. Cuando nosotros estemos actuando con pecado, o hayamos cometido pecado por el cual no hemos pedido perdón, no nos hemos arrepentido. ¿Y qué va a pasar acá? Va a obligarlos a ese arrepentimiento mediante la prueba. Eso lo va a hacer José, y vemos la figura en José de cómo el Señor obra con nosotros. A veces nos va a obligar, nos va a presionar de tal manera en que casi no podamos respirar si es que no pedimos perdón y no nos arrepentimos por nuestro pecado. Y eso va a cumplir propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito mayor de Dios? Llevar a su pueblo a Egipto para cuidarlo. Y por otro lado tenemos la historia de José, que José, por causa del pecado de los hermanos, estuvo 13 años sufriendo, mirado desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de Dios, de los propósitos de Dios, Dios lo estuvo probando, estuvo trabajando en su corazón y en su carácter por 13 años para que José ahora sea el que es, y Dios cumpla sus propósitos en él. ¿Te das cuenta que Dios va a cumplir sus propósitos de todas maneras? La pregunta es cómo. O va a ser que no me arrepienta de los pecados y me va a poner en una posición dura, o me va a probar a veces también de forma dura para que mi carácter pueda ayudar a otros, pueda ser de bendición para otros. Y eso, por ejemplo, cuando leas el devocional de mañana te vas a dar cuenta. Ahí lo dice exactamente, y bueno, mejor de lo que lo estoy diciendo yo, porque es palabra del Señor. Pero la pregunta es la siguiente: ¿tenemos que pasar por lo que pasaron los hermanos de José para entender el propósito de Dios, para ser usados por Dios? Porque Dios lo va a hacer, ese es un dato, ¿okay? Dios te va a usar. La pregunta es ¿cómo? Dios tiene su propia iglesia, Cristo tiene su iglesia y la está usando en este mundo hoy. Nos quiere usar a nosotros hoy. ¿Cómo? ¿Cómo nos va a usar? Habiendo yo tomado malas decisiones, apretarme, casi asfixiarme de tal manera que no tenga otra opción de hacer lo que Dios quiere. Y nos acordamos, por ejemplo, de Jonás, que tiene que salir de la boca de un pez. También es un tema que fue bastante terrible. O dejo que Dios pruebe mi carácter, buscando obedecer en todo el Señor, para que una vez que yo esté aprobado, Él me use para bendición para otros. Y yo creo que la respuesta es simple, ¿no? Yo quiero lo segundo. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo estás preparando tu corazón para cumplir los propósitos del Señor? ¿Vas a esperar que Él te aplaste, por decirlo en simple? ¿O vas a obedecer al Señor en todo, no importa lo que pase, sabiendo que siempre vas a estar en su mano para bendición de otros? Es interesante la pregunta. Los dejo con la reflexión. El Señor los bendiga.